Familia, muy buenos días en esta mañana. Qué privilegio el poder estar aquí con ustedes en este día de hoy. Y hoy vamos a estudiar un tema donde conoceremos un poco más sobre María, la Madre de Jesús. Vamos a estudiarla a ella y sus virtudes. Este tema se llama Cómo ser una madre como María y las virtudes para la vida moderna. Y es que nosotros nos podemos enfocar en esta mujer y cómo ella nos puede enseñar tanto con su vida, porque María, la Madre de Jesús, no es solo una figura central y profundamente significativa en la Biblia, sino que también posee unos ejemplos, unos modelos y cualidades únicas que nosotros como mujeres y madres anhelamos tener. Así que hoy vamos a estudiar detalladamente algunas características que definen a María, la Madre de Jesús, como una mujer y como madre, tal como lo describe la Biblia. Entonces vamos a asegurarnos de que tengamos nuestra Biblia con nosotros porque vamos a comenzar a estudiarla. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 28, para comenzar nuestro tema. Donde en este momento es cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y vamos a seguir en esta misma lectura y ahora vamos a leer el versículo 30, que dice: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Y entonces vamos a comenzar este tema con estos dos versículos porque María halló el favor de Dios, ¿verdad? Y tanto usted como yo, también nosotros hallamos diariamente el favor y la misericordia de nuestro Señor. Pero vamos a comprender un poquito el contexto histórico de María, ¿ok? Es importante considerar, antes de que comencemos a estudiar un poquito más a fondo, los aspectos de la historia, los aspectos culturales de la época en los que ella vivió. ¿Okay? Por ejemplo, María vivió durante el primer siglo en la región de Palestina y en ese momento era parte del Imperio Romano. Su lugar de residencia principalmente era Nazaret, que era un pequeño pueblo de la Galilea. ¿Okay? También María, su cultura era judía, ella tenía su descendencia judía y estaba inmersa en esta cultura donde tradiciones y religión también era su tiempo, y esto también influyó significativamente en lo que iba a ser después, pues la crianza de sus hijos, la educación de sus hijos y el estilo de vida que ella llevaba. ¿Okay? También veamos un poquito en la parte histórica y de contexto cultural el rol que tenía la mujer en aquel momento. En la sociedad judía de esa época, las mujeres tenían roles muy específicos y también muy limitados, ¿no? Centralmente se era centrado en el hogar y lo que era la crianza de los hijos. Cuando fue el anuncio del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Esto nos lo dice la Biblia en los evangelios de Mateo y de Lucas, pues vemos la visita del ángel Gabriel, que fue lo que acabamos de leer en estos pasajes, y esta fue como lo que marca el final y un nuevo comienzo en su papel, en el papel de María. ¿Okay? María pues en ese momento estaba comprometida con José y tan pronto tuvo a Jesús, ellos se casaron, que ellos formaron una familia en Nazaret y ahí fue donde criaron a Jesús y a sus otros hijos, como también lo mencionan los evangelios. Después del nacimiento de Jesús, esto es muy importante para nosotras como madres y como mujeres, destacar que María tuvo un papel muy importante, porque María ayudó a su hijo en todo momento y lo apoyó en su ministerio público, públicamente lo acompañó en su camino en todo momento, incluyendo la crucifixión y después la resurrección. Es decir, en diferentes momentos nosotros podemos ver que María fue una madre que estuvo presente en todo momento. Entonces, bueno, ya tenemos un poquito de contexto, un poquito de historial, nos pudimos tener en mente más o menos cómo era la época y cómo era la vida de María, cómo era la cultura en esos tiempos.
vamos a hablar un poquito de cómo era ella en su rol de mamá, en su rol de madre, en este mes de mayo que estamos celebrando a la mujer y a las mamás. Entonces, desde el instante en que el ángel Gabriel le anuncia a María de que va a concebir un hijo, María demuestra una fe inquebrantable, ¿ok? A ella no le importó las dificultades, a ella no le importó sus temores. Ella decidió confiar en el plan divino que Dios tenía para su vida. Y algo muy bonito que nos enseña como mamá es que ella acepta su papel con una humildad increíble y también con una entrega. Vamos a estudiar esto vamos a la Biblia en Lucas 1:38. Vamos a Lucas 1:38, donde la palabra de Dios dice que María, al recibir esta noticia del ángel, responde diciendo: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que tú has dicho acerca de mí. Entonces, como mujeres, muchas veces nosotros nos enfrentamos con diferentes situaciones, pero qué bonito aprender de María su humildad y su entrega, así como también el confiar en el plan divino del Señor. Ok, bueno, también vemos pues María, obviamente, tiene su embarazo antes del matrimonio, ¿verdad? Con José. Y esto pudo haber atraído mucha deshonra, mucho rechazo social. Pongámonos en sus zapatos. Sin embargo, María enfrenta esta adversidad con valentía. Ella en todo momento confía en la voluntad de Dios y acepta su destino con mucho coraje. Entonces vamos ahora a Mateo. Vamos a Mateo 1, del 20 al 21. Vamos a estudiar lo que dice Mateo, capítulo 1, versículos del 20 al 21, que dice: mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en los sueños y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esta pareja, porque también José, al tener este sueño, decide confiar y decide escuchar lo que es lo que el ángel le dice, y sencillamente se enfocan en aceptar lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta tanto aceptar lo que es la voluntad de Dios? Y ellos deciden aceptar el destino que les viene, que como ya habíamos hablado, traía deshonra, traía rechazo social. Ellos no les importó porque confiaban en algo más grande, que era la voluntad y el plan divino del Señor para sus vidas. ¿Okay? Entonces, a lo largo de los evangelios se destaca la profunda devoción de María hacia Jesús, ¿cierto? Desde su nacimiento hasta su crucifixión, nosotros vemos que María pues había visto el milagro de Dios, ¿verdad? Lo había experimentado, pero también nunca se alejó de sus hijos. María está presente en todo momento, María lo apoya, María lo consuela, María apoya a su hijo en lo que es su misión terrenal. Y eso es algo muy lindo, porque nosotros como madres siempre queremos estar presentes en todos los momentos que están viviendo nuestros hijos. Entonces, ¿cómo María nos enseña esto a usted y a mí como madre, ¿cierto? Vamos a ir a Lucas 2:19. Nos dice: María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Y qué bonito es ver la misericordia de Dios en nuestras vidas, y asimismo como lo hace María, guardarlas en nuestro corazón, que no se olvide lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto? Porque nuestros hijos son una bendición, son un regalo de Dios. Y lo que más nosotros anhelamos como madres, nuevamente, es estar ahí para apoyarlos, para guiarlos, desde el momento de su nacimiento hasta poder ver cumplido el plan que el Señor tiene para cada uno de ellos, ¿cierto? María es descrita como una madre compasiva,
como una madre comprensiva. Especialmente pongámonos en sus zapatos al final del tiempo de Jesús, al final donde Jesús tenía este sufrimiento. María estuvo en lo que fue su crucifixión y como madre ella permaneció al pie de la cruz y permaneció compartiendo el dolor de su hijo y mostrando su fortaleza como mamá, ¿cierto? Porque en un momento tan duro como ese, María se mostraba serena en medio de esa angustia que ella como mamá podía estar experimentando, ¿cierto? Vamos a nuestra Biblia, vamos a Juan 19. Vamos a Juan 19, donde se nos relata esto. Juan 19, del 25 al 27, nos dice: estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Qué duro, ¿no? Para una madre el estar ahí en ese momento y mostrar esa serenidad, esa fortaleza. Y vuelve al primer punto, ¿no? El entender que el plan de Dios siempre es perfecto, ¿no? Y que, bueno, es algo duro. A lo largo de la vida podemos ver que María muestra una humildad profunda y que tenía un espíritu de servicio hacia los demás. Y después de su crucifixión, María fue testigo de la resurrección de Jesús, lo que aún fortalece más su fe, ¿verdad? Lo que aún fortalece más su compromiso. Y María ha sido un ejemplo de virtud para nosotras las mujeres, y para todos los creyentes también. Su ejemplo de fe, su ejemplo de valentía, su ejemplo de devoción, su ejemplo de humildad continúa inspirando a muchas personas. Vamos a lo que es el Lucas 1:45. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Y precisamente eso fue lo que hizo María. María creyó en las promesas de Dios y creyó en el plan perfecto del Señor. Entonces, como madres contemporáneas, como madres pues que estamos en este 2024, ¿cómo podemos parecernos más a María? ¿Cómo podemos imitar más a María, la Madre de Jesús? Bueno, primeramente desarrollando nuestra fe, que nuestra fe cada vez sea más profunda, que creamos en la voluntad y en el plan divino que tiene Dios para nuestras vidas. Número 2, practicar la humildad. Eso que tantas veces nos cuesta, ¿verdad? Practicar la humildad, practicar lo que es el servicio a los demás, porque para eso vinimos, para servirnos unos a otros. Número 3, practicar con compasión, ¿verdad? Practicar la comprensión, ser compasivos y comprender no únicamente a nuestros hijos, ¿cierto? Pero también a las personas que nos rodean. Número 4, estar presentes, ser mamás presentes en la vida de nuestros hijos en cada etapa de su crecimiento. Número 5, siempre en la vida hay momentos buenos, hay momentos no tan buenos, ¿verdad? Entonces, cultivar esa fortaleza a la adversidad, ¿verdad? Confiar de que nuestra fe nos va a llevar de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. ¿Okay? Número 6, buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y estar dispuestas a seguir sus caminos, incluso cuando no comprendamos su plan, porque como María era una muchacha joven, comprometida, me imagino que estaba pues soñando con la vida que prontamente iba a tener al lado de su esposo, y Dios le cambia el plan de repente, ¿cierto? Entonces, confiar plenamente en la voluntad de Dios y lo que Dios nos muestra a través de los desafíos, a través de esos días que no son tan buenos. ¿Okay?
Siguiente punto, buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y estar dispuestas a seguir sus caminos. Fomentar el amor, fomentar la unidad en nuestra familia. Creo que como mujeres nosotros jugamos un papel muy importante en unir, en unir no solo a nuestra familia, pero también a la comunidad, ¿cierto? A poder apoyarnos los unos con los otros. Entonces, bueno, en conclusión, María la Madre de Jesús nos trae muchas lecciones, lecciones de amor, lecciones de sacrificio, de entrega, de confiar en la voluntad de Dios. Y ella sigue siendo hasta el día de hoy una persona que nos inspira mucho, en nuestra fe, que nos inspira mucho a nosotros, las mujeres y las mamás en este mes. Y bueno, su legado nos inspira a cultivar esas características o esas riquezas en nuestra vida y también en la vida de las personas que nos rodean. Entonces, con base en esta enseñanza, vamos a orar en esta mañana. Vamos a decirle: Papito Dios, muchas gracias por este día, Señor, muchas gracias por recordarnos a través de la vida de María que tú eres un Dios misericordioso y que tienes un plan para nosotros, un plan, Señor, que nos lleva de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Señor, gracias por darnos a María como una mujer de fe, como esa madre que estuvo en todo momento con su hijo, acompañándolo, Señor, consolándolo, enseñándolo, guiándolo, Señor. Nosotros queremos ser madres, Señor, como lo fue esta mujer, que fue capaz de escuchar la voluntad de Dios en su vida y ponerla en práctica sin miedo, Señor, sin ningún tipo de complejo o sin ningún tipo de obstáculo. Señor, gracias por enseñarnos de esta mujer la importancia de estar en todo momento con nuestros hijos, la importancia, Señor, de cada día crecer más en comunión contigo, de aprender más de ti, Señor, porque tú eres el único que nos lleva, Señor, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Señor, sé tú fortaleciendo aún más nuestra fe, fortaleciendo aún más nuestro compromiso, Señor, con nuestra comunidad, con nuestros hijos, con nuestra familia, Señor. Señor, porque anhelamos ser como esta mujer llena de virtudes. Anhelamos ser como esta mujer que con su ejemplo de fe, de valentía, Señor, de devoción, de humildad, Señor, pudo cambiar la vida de tantas personas, Señor, y sigue cambiando la vida de tantas personas por medio de su ejemplo. Señor, gracias por esta mañana, gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias por regalarnos un nuevo día, Señor. Permite que cada día, Señor, nosotros anhelemos aprender más de ti, más, Señor, anhelemos a conocerte más, Señor, y parecernos más a tu Hijo, Señor, y aprender de estas características, Señor, de la Madre de María, la Madre de Jesús, que supo enfrentar los desafíos. Señor, quédate con nosotros el resto del día y protege, Señor, nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Hoy te alabamos, te bendecimos, Señor, y quedamos en tus manos. Amén. Bueno, familia, muy buenos días. Me encantó poder estar aquí con ustedes en esta mañana y bueno, que tengan un hermoso miércoles. Nos vemos.